Organon presenta. Cuidarte es un acto de amor. El pasado 26 de septiembre conmemoramos dos fechas de importancia invaluable. El Día Mundial de la Anticoncepción, que busca, entre otras cosas, generar conciencia acerca de la importancia de que hombres y mujeres tomemos decisiones informadas sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Y el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que permite dar a conocer los riesgos y consecuencias del embarazo adolescente, promover la educación sexual y reproductiva, reducir la tasa de embarazos en esta población y cerrar las brechas sociales y de género. Los hombres y las mujeres tenemos el derecho de elegir la frecuencia de la crianza de los hijos, o incluso renunciar a ella. Todo individuo tiene derecho a determinar la dirección y el alcance de su futuro. Por eso, el derecho a la planificación familiar debe ser una opción disponible universalmente. Entonces, ¿por qué necesitamos conmemorar estos días? Vamos a averiguarlo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cuidarte es un acto de amor, un podcast original de Organon y Audiocentro, creado para conocer más sobre nuestro derecho a la salud. En este primer episodio conversaremos con Yira Díaz, directora de Política Pública, Acceso, Comunicaciones y Sostenibilidad de Organon Latinoamérica y el Caribe, sobre la importancia de concientizarnos acerca de la anticoncepción y la prevención del embarazo en adolescentes. ¿Nos acompañan? Le doy la bienvenida a Yira Díaz, directora de Política Pública, Acceso, Comunicaciones y Sostenibilidad de Organon Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo estás, Yira? Muy bien, Berenice, un gusto estar en este podcast. Cuidarte es un acto de amor. Gracias por invitar. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por compartir tus conocimientos. El Día Mundial de la Anticoncepción y el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes coinciden. Curiosamente coinciden. ¿Por qué es necesario conmemorar estos días y por qué parece tan necesaria esta coincidencia? Mira, es una muy buena pregunta para empezar esta conversación que vamos a tener. Los dos días confluyen porque cuando hablamos de la prevención del embarazo en adolescentes estamos hablando de una situación que pasa por evaluar cómo estamos en educación en salud sexual integral, cómo estamos adicionalmente en la fortaleza que tienen nuestros sistemas de salud para mostrar un acceso efectivo, un acceso empático, un acceso basado en la evidencia a los servicios en salud sexual y reproductiva que empiezan desde los procesos de consejería, pero también a los métodos de anticoncepción. Por eso, como tú señalas, hay también una conexión con el Día Mundial de la Anticoncepción que también se conmemora el 26 de septiembre. Pero adicionalmente a eso, estamos hablando de un asunto de derechos y de un asunto de equidad y de un asunto de desarrollo. Entonces, que coincidan ambos días, yo creo que no es anecdótico y creo que adicionalmente nos permite recordar el lema que este año tiene la Organización Panamericana de la Salud y es pongamos fin al embarazo adolescente. Creo que debemos ser muy estrictos y no deberíamos tener margen de tolerancia frente a esta situación que en un país como México, al igual que en otros países en América Latina, es un flagelo muy doloroso, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad. Y bueno, ya mencionaste en términos generales cuál es el objetivo de uno de estos días y que podría también, digamos, trasladarse al otro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Día de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, pero también de la anticoncepción? Pero para más detalle y para que nuestra audiencia también se entere, ¿qué es lo que conmemoran específicamente estos días? O sea, ¿cuál es el objetivo de su existencia? Más allá de recordarnos que existe esta cosa llamada anticoncepción y esta otra situación que queremos evitar a toda costa, ¿no? Que es el embarazo en adolescentes. Vale, pues mira, si hablamos puntualmente de cada uno de los días, podríamos decir que en el Día Mundial de la Anticoncepción estamos conmemorando la importancia de aumentar el conocimiento sobre la diversidad de métodos de anticoncepción. Muchas veces las personas no sabemos que hay más de un método y por lo tanto no tenemos la posibilidad de poder levantar la mano y preguntarle a un profesional de la salud cuál es la mejor opción para mí, porque la misma opción no nos sirve a todas. Por ejemplo, lo que te sirve a ti no necesariamente va a ser el mismo método que yo puedo utilizar y existen muchas razones que nos permite reflexionar este día. Por un lado, qué tipo de información tenemos y cómo la estamos haciendo cercana a la población para que tome mejores decisiones.
¿Cómo generamos conciencia en los hombres y en las mujeres de la importancia de cuidar de la salud sexual y reproductiva, reconociendo que la anticoncepción es una decisión autónoma, pero también hace parte de los derechos sexuales y reproductivos? Y también nos permite recordar y reflexionar acerca de la importancia del acceso a los servicios y tecnologías en anticoncepción, que son parte de un derecho, como te lo mencioné antes. Entonces, en la medida que tenemos un día especial para esto, anualmente el 26 de septiembre, como que nos damos el tiempo de pensar qué tenemos que hacer, qué también lo estamos haciendo y dónde tenemos oportunidad de hacerlo mejor. ¿Y cómo impacta la conmemoración de estos días en la prevención del embarazo en adolescentes? Cuando tú ves este día, ya en el contexto no de la población en general, sino de lo que somos o de lo que son los adolescentes, pues entonces la situación tiene un foco adicional. Y es qué sucede en la vida de una adolescente que queda embarazada en edades tempranas. ¿Qué sucede más allá del impacto que tiene en su salud? Hay consecuencias muy importantes. Tenemos que el embarazo en adolescentes, por ejemplo, es una de las primeras causas de muerte materna en México. Entonces, cuando hablamos de un embarazo en adolescentes, no solamente estamos hablando de un adolescente que va a tener un hijo en una edad prematura, sino que adicionalmente puede tener implicaciones muy serias en su salud, pero también en la salud de su bebé. Muchas veces estos bebés adicionalmente nacen con bajo peso, con desnutrición, y lamentablemente en muchos casos también algunos fallecen. Entonces hay consecuencias en términos de salud muy importantes, pero adicionalmente hay consecuencias a nivel social muy importantes. Organizaciones de gran reputación como el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha hecho estudios estableciendo el costo socioeconómico del embarazo en adolescentes. Y podemos ver la gran brecha que hay entre una adolescente que queda embarazada en edades tempranas versus aquellas que no quedan en embarazo, en términos de qué tanto pueden avanzar en su formación académica, qué tanto pueden avanzar en lograr especializarse y lograr empleos mejor remunerados. Y esta divergencia va ampliando lamentablemente una brecha que hace que estas madres adolescentes tengan menores oportunidades de desarrollo profesional, menor acceso a una estabilidad económica progresiva en el tiempo, y tiene un impacto para nuestros países que va mucho más allá del impacto individual, y es, por ejemplo, una reducción muy importante en los ingresos fiscales de los países. Entonces, cuando hablamos de estas dos fechas, si ves, no solamente nos concentramos en los métodos de anticoncepción y la importancia en la educación y la información, y en el derecho y la toma de decisiones, sino que también lo podemos ver en cómo esto impacta en una población como lo son los adolescentes. Claro, y cómo este impacto se traduce también a consecuencias de largo aliento, ¿no? A consecuencias con una temporalidad importante y que impactan a la sociedad en general. Así es. Eso que acabas de decir es muy importante, Berenice. Un mensaje que yo quisiera dejar acá es que el embarazo en adolescentes no es simplemente un asunto del sector salud. Esto es un asunto de todos. Nos involucra a nosotros como sector privado, involucra a los padres de familia, pero también involucra a los docentes en los colegios. Cuando nosotros empezamos a entender cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos ayudar a que ojalá nuestro país sea un país en el que no haya ningún adolescente que quede en embarazo, empezamos a ver que los adolescentes dicen: tal vez pudiese tener mejor acceso a mejor información. La información no necesariamente es la que yo encuentro en Google o la que me puede decir mi amiga que tiene tal vez la misma edad que yo y las mismas inquietudes que yo. Qué bueno sería que yo pudiera y que los jóvenes supieran que pueden acceder a los servicios amigables que tienen cubiertos con recursos públicos, que es un derecho, que son gratuitos, que pueden ir y decir: bueno, oigan, yo estoy empezando mi vida sexual y quisiera hacerlo bien y quisiera saber cómo me puedo cuidar, porque como el podcast en el cual me estás invitando, ojalá que todos pensaran que cuidarse es el mayor acto de amor, y eso empieza por cómo vivo mi vida sexual y mi vida reproductiva. Y tengo el derecho a acercarme a un centro de salud, y tengo el derecho a decir: quiero contarles en qué momento de vida estoy y que me asesoren en cuáles métodos hay y cuáles opciones tengo, y de esa manera poder elegir cuál es el mejor para mí. Entonces es un asunto que trasciende el sector salud, es un asunto que trasciende la esfera personal, pensando en los jóvenes, y es un asunto en el cual debemos comprometernos todos como sociedad.
En ese sentido, en este sentido que hablas también, o sea, que haces un acercamiento a la educación, ¿no? A la pedagogía de la educación sexual. ¿Cómo cómo la información de la planificación familiar y el uso de anticonceptivos impacta concretamente en evitar los embarazos en adolescentes? Bueno, pues es una relación bien importante y quisiera empezar por decir que el uso de los anticonceptivos empieza de forma asertiva cuando surge de un proceso de consejería basada en la evidencia, consejería basada también en información cercana y empática con los jóvenes y en una conversación en dos sentidos. Desde ahí empieza el éxito del proceso. No es simplemente llegar y decirle a un joven, este es el método que hay y empiece a usarlo. Y les voy a contar una anécdota que tengo de mi vida profesional. En una brigada de salud se acercó una joven que tenía 16 años y ya tenía 2 hijos. Y cuando le pregunté, bueno, cuéntame un poco cómo estás planificando o por qué ya tienes 2 hijos, ¿no? Y ella me decía, no, yo sí estoy planificando. Y le dije, bueno, pero algo está pasando con el método que estás usando porque no estamos viendo buenos resultados, ya estás embarazada otra vez. Y me decía, bueno, yo planifico usando condones. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo los estás usando? Para entender de pronto en dónde estaba el problema. Y me dice, mira, yo tengo relaciones con mi pareja y antes de tener el acto sexual, yo preparo una infusión, pongo a hervir el condón y le doy a él el agüita para que se la tome antes de que tengamos la relación sexual. Y siempre lo hace, pero igual quedó embarazada. Entonces, cuando ya empezamos a hablar un poquito más, lo que ella me explicaba era que en el lugar donde ella vivía, llegaron en una brigada de salud y le entregaron estos métodos, pero nadie le explicó tampoco cómo se usaban. Entonces, la efectividad de las estrategias relacionadas con salud sexual y reproductiva que involucran la anticoncepción no es simplemente entregar métodos, es empezar desde un proceso de consejería en donde se sienten el joven, el profesional de la salud, conversen alrededor de las opciones, de los derechos que tienen los jóvenes, del momento de vida en el que está cada persona y con base en eso el joven pueda tomar una decisión. Yo creo que la mejor opción para mí, yo quiero planificar, primero que todo es una decisión personal y si quiero planificar, de todas las opciones que hay, tengo derecho a elegir y esta es la que yo elijo. Ese es el primer proceso. El segundo es cuál método elegir. Entonces ahí creo que hay que reforzar siempre el criterio de los profesionales de la salud. Hay unos parámetros basados en evidencia muy importantes que los define la OMS, que se llaman los criterios de elegibilidad. Y en esos criterios, el profesional de la salud puede evaluar, dependiendo de varios factores, cuáles son las mejores opciones para una persona dependiendo de variables de su estado de salud, de sus decisiones de vida, de qué tan pronto o no quiere quedar en embarazo, si eso es una opción o no. Y con base en todos esos factores se pueden tomar las mejores decisiones. Las recomendaciones hoy a nivel global nos llevan a pensar que los métodos anticonceptivos modernos o los de larga duración irreversibles y reversibles son los más recomendados. Entonces esa debería ser parte de la conversación para que el joven elija cuál de estos quisiera utilizar. Y una vez que ya se elija cuál es ese método, pues no es que ahí se acaba la historia, es que hay que hacer un seguimiento. Bueno, entonces empecemos a usarlo, nos vamos a ver con cierta periodicidad y vamos viendo cómo va evolucionando la adherencia al método, el éxito en términos de su eficacia y si se pueden identificar o no algunos eventos relacionados con seguridad. Entonces, si ves, es un proceso que tiene varios momentos, que no se ciñe simplemente a entregar un método y ya está, sino que implica un proceso de información, un proceso de toma de decisiones, un proceso de autonomía, un proceso de evidencia, en donde los profesionales de la salud son muy importantes, pero también un proceso de poder acceder a varias opciones y tomar la elección que sea más oportuna y que sea más pertinente para mí. Gracias, Gira, por acompañarnos en este primer episodio. La siguiente semana vamos a continuar hablando acerca de la prevención del embarazo en adolescentes, pero ahora desde un punto de vista distinto. ¿Qué se estudia
para tener los datos necesarios para llegar a las políticas necesarias para esta prevención. Muchas gracias, Gira. A ti, Berenice, fue un honor para mí poder participar de este espacio y recordemos siempre que cuidarte es un acto de amor. Muchas gracias por escuchar este primer episodio. Sigamos por el camino del conocimiento de nuestro derecho a la salud. Nos escuchamos en el siguiente capítulo en el que exploraremos de la mano de Gira Díaz las herramientas para medir y analizar los distintos panoramas sociales de la anticoncepción y el embarazo en adolescentes. Hasta la próxima. Organón presentó Cuidarte es un acto de amor. Audiocentro.